Monkey Shines. La interacción entre personas y animales siempre han estado presentes en la historia de la humanidad, ya sea entretenimiento, investigación, inclusive como miembros de la familia. Teniendo por ejemplo los casos como los de Charla Nash. Stand for 911, where's your emergency? Oh, this is Sandy. 241 Rock Clement Road. What's the Send problem? the police. Send the police. What's the problem there? The chip killed my friend. Inclusive referencias de televisión. I always pictured anything like this. En caso de que no supieras de dónde provenía dicha escena. Pero hoy traemos una historia de apoyo y romance manejada de forma inusual dirigida por un conocido cineasta con el nombre de George A. Romero. Nos centraremos en la vida de Alan Meehan. Un hombre con la vida perfecta, ex atleta, comprometido y buena estabilidad. Pero todo esto cambia cuando un día decide calentar, y un auto misterioso decide estacionarse en la acera. Este accidente fue solo el inicio de la espiral de mala suerte, sometiendo a Alan a una cirugía, que por consecuencias del choque lo mantiene en un estado tetrapléjico. Su prometida le es infiel con el doctor que lo atendió, y como apoyo tiene una enfermera que el concepto de ayudar al prójimo no existe. Vaya vida Alan. Pues como la eutanasia aún era un tema no abordado en los años 80, decide él mismo encargarse de su situación. Pero el destino y la trama tenían otros planes. Para su suerte su amigo Jeffrey Fisher estaba de paso y le salva la vida. Pero, ¿quién es este buen hombre? Fisher es un científico encargado de encontrar un suero que mejore la inteligencia de las personas. A partir de monos lleva a cabo sus pruebas. Tenemos el primer vistazo de número 6, un mono capuchino más inteligente que el promedio. Como los jefes de arriba están presionando, Fisher decide matar 2 pájaros de un tiro, así que decide donar a la mona a una fundación de animales de servicio, con la intención de entrenarla para apoyar a Alan, y de paso ver los resultados de 6. Como verán, al bueno de Alan le gustó tanto su obsequio como la entrenadora, tanto así que bautizó al capuchino con el nombre de Ella. Y pese a que esta práctica existe todavía en Estados Unidos, es algo normal el uso de animales de servicio, que el propósito en general es apoyar a personas con algún tipo de deficiencia. Te puedes preguntar si está bien o no, aunque existen organizaciones encargadas de prestar estos servicios varía de acuerdo al país. También existen divisiones que se pueden clasificar entre los animales de servicio y de apoyo emocional, que a pesar del tiempo estos últimos por artimañas de la gente ha perdido cierto impacto fuera de las recomendaciones estándares. El regalo de Ella fue algo fantástico para Alan ya que ahora tiene a alguien que se preocupe y vele por él, aunque al parecer a Alan le van más las hembras de su especie. Poco a poco podemos ver la verdadera inteligencia de Helen, siendo capaz de ocultar, preparar y manejar objetos. Durante el proceso también demuestra el afecto que el capuchino tiene hacia Alan. Aunque también podemos apreciar lo celosa que puede llegar a ser Helen. Calmada amiga. La inteligencia del mono y Alan llegan a un punto simbiótico en donde comparte tanto pensamientos como emociones, explicándolo de una forma clara. Pensamientos o ideas que inquietan a Alan son reflejadas en las acciones de Helen, como en el test de la facultad, o el día en el que Perico de la enfermera casi lo fulmina. Y en contraparte Alan expresa los pensamientos que posee Helen, haciéndolo más agresivo y áspero en comparación a su actitud tranquila. Los celos de Helen se salen de control cuando Alan se entera que el cirujano que lo operó puede que haya hecho a propósito una mala cirugía, dejándolo en ese estado. Pero mira el lado bueno que puedes tratar. Pero me quitó a la mujer. Pero puedes mejorar. Pero me timó. Así que Helen hizo la mejor opción, que fue quemar la casa. Esto no es del agrado de Alan y causa una ruptura en la relación. Y como la suegra estaba de paso, decide desquitarse con ella. Como todo se ha descontrolado, Jeffrey decide ayudar a su amigo, pero como la mona salió más lista, decidió dotarlo cuando éste se chutaba, dejando vía libre para Helen. Helen, como es una chica muy enamorada, pone todo su empeño para complacer a Alan, pero como este no acepta sus sentimientos, le rechaza. Timing perfecto, llega la querida de Alan para salvar el día, pero como esta mona es superior al promedio, le gana. Helen, para demostrar quién manda en esta relación, decide marcar territorio,
cosa que hace despertar el fervor incandescente de emociones carnales que tienen entre ambos y decide aceptar sus sentimientos. Pero todo fue una trampa. Pobre Helen, su único crimen fue amar. Y así termina la historia, con un Alan recuperado, sin familia, pero con pareja. ¿Cómo afecta esto a las leyes con relación a animales? No lo sabremos. Y si han llegado hasta aquí, ¿qué historia o temas les gustaría traer a conversación? Y sin más que decir, chao.